En la sesión de hoy vamos a hablar de una cuestión muy importante en respuesta a una pregunta que me hicieron uno de los estudiantes, que me pidió que hiciera un comentario y que grabara ese comentario de un poema de Vicente Aleixandre titulado Idea, de manera que he procurado que todo el mundo tuviera una copia de este poema, un ejemplo de este poema delante, y vamos a examinar críticamente este poema. El análisis que vamos a hacer es un análisis que está fundamentado en el materialismo filosófico como teoría de la literatura, es decir, es un análisis que en principio pretende interpretar las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios, de manera que la crítica literaria que vamos a hacer es una crítica literaria que se orienta a la identificación de las ideas, interpretándolas siempre a partir de las formas en que estas ideas están materialmente objetivadas, en concreto en los materiales literarios en los que trabajamos. Es decir, no podemos analizar formas incorpóreas, no podemos analizar formas que no estén objetivadas materialmente en lo que la literatura es, y la literatura es una realidad material, construida por un autor de carne y hueso, o autora, objetivada en un texto literario que puede estar formalizado desde la oralidad hasta la expresión digital, informática, y que naturalmente es interpretado inicialmente por un lector y después interpretado, valga la redundancia, por un transductor, es decir, por alguien que impone esa interpretación a terceras personas. Entonces, quede claro que el criterio que vamos a utilizar como ejercicio de crítica literaria, no puede haber crítica sin criterios, eso es absolutamente fundamental, es el que está, insisto, basado en el materialismo filosófico como teoría, en este caso como ejercicio crítico de la literatura. Aquí vamos a considerar, y siempre lo hemos considerado así, que la crítica literaria es una filosofía de la literatura, porque la crítica literaria actúa siempre como una interpretación de ideas, como he dicho antes, de ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios. Cualquier otra forma de ejercer la crítica literaria es una manera de entretener a la gente, o de hacer terapia de grupo, o de hacer el idiota. Cosa que aquí pretendemos evitar en lo posible. Entonces, el poema que vamos a examinar se titula Idea, y es, creo recordar, el segundo de los poemas que componen el libro Ámbito. Ámbito, de Vicente Aleixandre, es una obra de 1928. Es una obra que se publica en 1928 y que se compone unos años antes. Es una obra característica, canónica, ejemplar de lo que sería la poesía pura de influencia juanramoniana, muy propia, muy característica del grupo de la generación del 27. El poemario Ámbito es la primera de las obras poéticas de Vicente Aleixandre e, insisto, tiene una influencia muy visible, muy manifiesta de lo que es la poesía pura de Juan Ramón Jiménez. Entonces diremos alguna cosa muy expresiva sobre la poesía pura, muy crítica de la poesía pura. Pero para que nos situemos en el contexto de la poesía de Vicente Aleixandre, tengas en cuenta que Vicente Aleixandre nació, si no recuerdo mal, en el año 1898, y murió en el año 84, en diciembre del año 84, es decir, tuvo una vida amplia, una vida muy dilatada, a pesar de su precaria salud, pero tuvo una sólida salud, sólida enfermedad de hierro, podríamos decir, ¿no? Una débil salud de hierro. El caso es que esta, su primera obra, Ámbito, se sitúa en la publicación de 1928. Y representa, ante todo, insisto, la poesía más en consonancia con el purismo, con el formalismo de la poesía pura. A esta obra, que ya por sí sola constituye una primera etapa, suceden otras que constituyen la segunda etapa poética de Juan Ramón, de Vicente Aleixandre, que sería el surrealismo, la poesía surrealista, caracterizada sobre todo por obras como Pasión de la Tierra, Espadas como labios, o La destrucción o El amor, que serían las obras más sobresalientes de Vicente Aleixandre, y por supuesto Sombra del paraíso. Estos poemarios constituyen lo que sería su segunda etapa poética, que sería la etapa poética marcada sobre todo por el surrealismo poético. En el año 1954, Vicente Aleixandre publica un poemario que se titula Historia del corazón, y que ya sitúa la obra
poética de este autor en lo que sería una tercera etapa, ya en consonancia con lo que entonces venía denominándose la poesía social. Es una forma muy mítica de hablar de la poesía, porque toda poesía es social, en definitiva, ¿no? Pero bueno, en aquellos años se creía que la poesía era más poesía si era social. De manera que Vicente Aleixandre se incorpora también a esta tendencia y yo incluso estos poemarios los calificaría abiertamente de poesía realista. De todos modos, toda poesía es realista, porque la poesía, como el amor, exige que se cumplan sus ilusiones. La poesía, como el amor, exige la realidad, exige la verdad, la realidad. Y desde luego, si hay algo que tienen en común la poesía, el amor y la ficción, es que estas tres exigencias exigen, valga la redundancia, que se cumplan sus ilusiones siempre. De manera que la poesía siempre habla de realidades. Otra cosa es que esas realidades las entienda el lector o las comprenda el lector, pero digamos que a la poesía hay siempre que llegar no solo muy leído, sino muy vivido, porque la literatura habla de realidades que van constituyendo la vida de los seres humanos, de manera que si no se ha vivido mucho o muy intensamente, no es posible comprender con facilidad los contenidos de la poesía. Las poesías con frecuencia son síntesis muy expresivas de determinados sentimientos que están conceptualizados en determinadas circunstancias que solo determinadas personas que a veces incluso necesariamente han tenido que vivirlos, pueden de alguna manera comprenderlos. De tal manera que esta tercera etapa poética que se inicia con Historia del Corazón en 1954 se caracteriza sobre todo por una implicación de la poesía de Vicente Aleixandre en lo que sería, bueno, la llamada poesía social, pero ya adquiere unos tintes de realismo bastante expresivos, en obras como Retratos con nombre o En un vasto dominio, hasta el año 68. En 1968 Vicente Aleixandre publica su poemario Poemas de la Consumación. Los poemas de la Consumación suponen una vuelta a los comienzos de la poesía de Vicente Aleixandre en muchos aspectos. Es, digamos, esta cuarta etapa, yo aquí hablaría de una cuarta etapa y ya final prácticamente, que sería una etapa de reconstructivismo, donde Vicente Aleixandre de alguna manera se reconstruye o se imita a sí mismo, volviendo a características iniciales de su poesía. Y al final de todo, podríamos decir, creo que en el año 74, Vicente Aleixandre publica un poemario casi de nuevo en prosa, con versículos muy largos, versículos muy largos, que se titula Diálogos del Conocimiento, en el año 74, 10 años antes de morir. Incluso hay otro libro póstumo que se titula En gran noche, pero yo hablaría básicamente de estas 4 etapas en la poesía de Vicente Aleixandre. Una primera etapa, digo, marcada por ámbito, poemario al que pertenece el poema al que me voy a referir, y que se caracterizaría por la poesía pura, con la impronta de Juan Ramón Jiménez y en el contexto del grupo del 27, de la generación del 27. Una segunda etapa marcada sobre todo por el surrealismo, con obras como Pasión de la Tierra, Espadas como labios, Sombra del paraíso, La destrucción o el amor, son las grandes obras de Vicente Aleixandre. La tercera etapa de poesía realista marcada por Historia del Corazón, sobre todo, la obra más expresiva. Y a partir del año 68 los poemas de la Consumación, que van perfilando lo que sería la última etapa muy reconstructivista, muy sofisticada ya, de Vicente Aleixandre, que de alguna manera culmina o se remata con Diálogos del Conocimiento en el año 74. Este sería el contexto general dentro del cual podemos situar este poema al que nos vamos a referir y que tienen delante. Ahora, quiero también dejar muy claro cuál es el concepto que tengo de poesía. ¿Cuál es el concepto que tengo de poesía? Si de literatura tengo un concepto muy definido que he dejado claro en obras anteriores, sobre todo en mi obra Crítica de la razón literaria, voy a citarlo aquí, es decir, la literatura, el concepto de literatura que aquí manejo es el que remite a que la literatura es una construcción humana, porque la hacen seres humanos, y es una construcción racional, porque brota de la razón humana, está construida por el racionalismo humano. Por lo tanto, es una construcción humana y racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, porque la literatura tiene que enfrentarse a una serie de enemigos. Los enemigos de la literatura son innumerables y además la mayor parte de ellos están disfrazados de amigos, como todos los buenos enemigos. En definitiva, un amigo no deja de ser más que un enemigo disfrazado. ¿No? Ya saben que hay 2 tipos de amigos, los verdaderos y los falsos. Los falsos son aquellos que uno sabe cuándo lo van a traicionar. Los verdaderos son aquellos que uno nunca sabe cuándo lo van a traicionar.
pero lo harán. Es cuestión de tiempo, solo es cuestión de tiempo. La traición es cuestión de tiempo siempre, y si no, hagan la prueba. Pero bueno, al margen de eso, la literatura es una construcción humana, brota de la razón humana, es humana y racional, que se abre camino hacia la libertad, porque la literatura exige libertad, y se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico con sus enemigos, con sus adversarios. La literatura se caracteriza también porque utiliza signos lingüísticos a los que añade un valor estético, tienen belleza, tienen una idea, una cita con la idea de lo bello y con la belleza, signos lingüísticos a los que se añade un valor estético y adquieren un estatuto ficcional. La ficción es absolutamente fundamental en la literatura. Sin ficción no hay literatura, porque la literatura está exenta de la operatoriedad de la realidad humana. Está implicada en la realidad, pero no es operatoria dentro de la realidad. Y, por supuesto, la literatura se inscribe siempre en un proceso comunicativo, pragmático y social que tiene dimensiones históricas, geográficas y, por supuesto, políticas. La literatura no existe al margen de una institución política que reconoce derechos en el autor, derechos en el lector, etcétera, etcétera. Bien. En este contexto, ¿qué es la poesía? Yo lo voy a resumir en una sola frase, lo que es la poesía. La poesía es filosofía en verso. Es filosofía en verso. Esta es la definición que yo doy de poesía. ¿Y por qué? ¿Por qué es filosofía en verso? En primer lugar, porque la filosofía es un sistema racional de ideas. Es un sistema de ideas racionales relacionadas entre sí de manera también racional. Otra cosa es que la gente crea que la filosofía es ideología o es la estupidez que tiene almacenada en su cabeza, pero eso es problema de su cabeza y del psiquiatra que lo tenga que tratar o de lo que sea. Pero la filosofía es un sistema racional de ideas, es decir, es un sistema de ideas que están racionalmente relacionadas entre sí. Eso es la filosofía, es decir, la capacidad de comprender en términos conceptuales y lógicos una serie de ideas que forman parte, por supuesto, de la vida del ser humano, ¿verdad?, y de muchos componentes próximos e implicados en la vida del ser humano y que tienen un fundamento en la realidad. Solo se puede hacer filosofía sobre la realidad, solo se puede pensar mirando a la realidad, no se puede pensar mirando a lo que no existe. Porque entonces no se hace filosofía, entonces se hace gilipollez en grupo, se hace terapia de grupo. Uno puede creer en fantasmas, puede creer en estupideces, ¿no? Puede creerse extraterrestre perfectamente, sin ningún tipo de problema, ¿no? Puede dudar del sexo que tiene, puede dudar si está vivo o muerto, es decir, necesita un psiquiatra. Pero eso no es filosofía, eso son enfermedades mentales. Y no hay que confundir las enfermedades mentales con la filosofía. No se puede dudar de si somos o no extraterrestres, de si estamos vivos o muertos, o de si somos Napoleón o cualquier otra cosa. Por eso, alguien que le ocurra eso es que tiene un problema. Por lo tanto, no debe acudir a las clases de filosofía a resolverlo, como comúnmente ocurre, sino que debe acudir simplemente a un psiquiatra, a un neurólogo. Bien. Entonces, la filosofía es un sistema racional de ideas, es un sistema de ideas que se relacionan racionalmente entre sí. Y la poesía lo único que hace es expresar partes de esos sistemas de ideas, secuencias de esos sistemas de ideas en verso o en lenguaje metrificado de alguna manera, incluso cuando se habla de poesía en prosa también. Quiero decir con esto que en todo poema es posible interpretar un sistema de ideas que están racionalmente relacionadas con otras ideas, presentes o latentes en ese poema, ¿no? Entonces, claro, cuando alguien escribe un poema hablando de su estado de ánimo, eso personalmente difícilmente lo puedo considerar como poesía, a menos que esté implicado con otras cuestiones. Y ahora se me dirá, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia, verdad, entre lo que es literario y lo que no es literario? Pues es una diferencia muy clara. La literatura impone siempre un racionalismo inédito, un racionalismo que no existía hasta ese momento, ¿no? Porque cuando la obra literaria impone un racionalismo ya existente, no deja de ser una reiteración de algo ya conocido, de algo ya presente. Es decir, quien hoy día, como decía Unamuno ya hace casi más de 100 años, quien hoy día diga que los dientes son perlas, es un boborolo. El primero que lo dijo sería un poeta, pero ya eso es una metáfora descubierta por el racionalismo poético. Por lo tanto, no cabe considerarse literato o poeta cuando alguien diga que los dientes de su amada o de su amado o de lo que sea son como perlas.
porque esa ya es una metáfora cuyo racionalismo literario ha sido impuesto. Es decir, para que algo sea literario y amplíe el racionalismo de lo que la literatura es y la potencia semántica de lo que la literatura exige, es decir, debe ampliar también el radio de lo que es ese racionalismo literario, debe ampliar el campo categorial de la literatura. Por tanto, la literatura, una obra literaria, para incorporarse a la tradición literaria y funcionar literariamente como tal, debe ampliar de alguna manera ese racionalismo, es decir, debe imponer un racionalismo inédito, un racionalismo insólito a lo ya conocido, ¿no? El Quijote no es un libro de caballerías, es un libro que rompe completamente porque la desborda la tradición de los libros de caballerías. De la misma manera que pues todos los poetas del 27 rompen tendencias poéticas anteriores, de la misma manera que el simbolismo o el parnasianismo rompe tendencias poéticas anteriores. Hoy nadie escribe una epopeya, porque nadie puede hacer avanzar el racionalismo de la literatura escribiendo un género que murió hace siglos. ¿Y murió cuándo? Cuando la novela moderna convierte al héroe como protagonista de la fábula en un antihéroe como protagonista de lo que va a ser la novela moderna, es decir, el nacimiento de Don Quijote, por ejemplo. Quiere decir que para que algo sea literario, tiene que imponer un racionalismo insólito, un racionalismo inédito dentro de lo que preexistentemente hablamos o consideramos como literatura. Por eso cuando alguien me pregunta, bueno, ¿y por qué Harry Potter no es literatura? Harry Potter no es literatura porque el racionalismo que se impone en Harry Potter no tiene nada que ver con el racionalismo que exige la literatura para serlo, ¿no? Otra cosa es que cada cual se empeñe en que un ordenador puede ser un hipopótamo. Cuando alguien hace exigencias de esa naturaleza, lo mejor es decir que en efecto el ordenador o la computadora, como dicen en el español de América, es un hipopótamo. Pasamos página y seguimos adelante. No se puede dialogar con quien no sabe razonar. Eso es no solo perder el tiempo, sino convertirse en un imbécil. Y los imbéciles tienen una extraordinaria capacidad para fagocitar a quienes están a su alrededor. Es decir, cuando uno habla con un imbécil durante mucho tiempo, acaba siendo otro imbécil. Y hay dos. Entonces eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo o muy interesante, porque hay gente que no sabe hacer otra cosa más que el imbécil. Pero bueno, eso ya es problema de cada cual. Vivimos en una democracia y hay grandes libertades para ser idiota. Ahora bien, la filosofía es un sistema racional de ideas relacionadas racionalmente entre sí, valga la redundancia. Y la poesía es filosofía en verso. ¿Cuándo? Cuando la obra poética como tal impone un racionalismo que es inédito, que es desconocido, o que amplía las posibilidades del racionalismo hasta entonces vigente. Evidentemente el racionalismo de la literatura no se improvisa, sino que es el resultado de un esfuerzo naturalmente racional, naturalmente discursivo. Y se me dirá, bueno, es que el surrealismo en realidad pone de manifiesto lo que es el inconsciente y tal. Bueno, el inconsciente es una patraña, el inconsciente es la mayor patraña del siglo XX, es decir, el inconsciente no existe en ninguna parte, el inconsciente es aquel que dice que ha encontrado el inconsciente, es decir, que yo diga, lo he dicho muchas veces, que yo diga que he pasado la noche con un fantasma o con una fantasma, no quiere decir que existan los fantasmas, sino que yo necesito un psiquiatra, que yo necesito un médico. Sin embargo, curiosamente, hay mucha gente que pasa su vida hablando del inconsciente y vendiendo el inconsciente a quien se lo compra y hace dinero con eso, ¿no? Porque la fascinación que el ser humano siente hacia lo absurdo, hacia lo incomprensible, hacia lo que no tiene sentido es extraordinaria, ¿no? La gente que ve a Dios en todas partes no ve la negación de la libertad en las leyes civiles a las que está sometido. Entonces es una cosa muy curiosa esa, ¿no? Realmente. De tal manera que la literatura, incluso la surrealista, que vende la imagen de ser una literatura irracional, en realidad es una literatura cuyo irracionalismo es un irracionalismo de diseño extremadamente racional, extremadamente cuidadoso, ¿no? Es decir, solo un cínico, un poeta en definitiva, como diría Fernando Pessoa, el poeta es un fingidor, solo un gran cínico puede decir que él está haciendo obras de arte desde la inconsciencia, ¿sí? Y también se puede tocar el piano con la nariz, ¿no? Eso es como el que ve en un ordenador un hipopótamo, ¿no? Cuando está apagado el ordenador, o como aquel que corrige las erratas de un texto con típex sobre la pantalla de ordenador. Algún caso conocí. No sé si me entienden. Es decir, corregir con tipes. ¿Saben lo que es el tipes, no? Pues corregir con tipes las erratas de un texto en la pantalla de ordenador, ¿no? Conocí a alguna persona que hacía esto, no diré de qué universidad, pero era profesor universitario. Las personas
menos inteligentes que he conocido trabajan en la universidad y son profesores. El caso es que la literatura es un sistema de ideas que solo se puede interpretar desde un punto de vista crítico desde la filosofía, es decir, con criterios que tendrán naturalmente que tener una articulación filosófica y un fundamento filosófico. Por tanto, es literario aquello que impone un racionalismo inédito dentro de una tradición literaria preexistente, que impone un racionalismo insólito. Y, por supuesto, la literatura o es racional o no lo es, porque cuando la literatura no es racional, no es literatura, es otra cosa. Es religión, o es metafísica, o es otra historia, pero no literatura. Esas son las tesis que aquí manejamos. Entonces, para ir adentrándonos un poco en los contenidos del poema, aquí se va a considerar que la poesía es una forma superior de racionalismo, porque el racionalismo de la literatura está dado a una escala diferente del racionalismo de la matemática, está dado a una escala diferente del racionalismo de la física, o de la geometría, o de la termodinámica, o de la medicina. Es decir, cada ciencia, cada ámbito categorial, cada ciencia categorial tiene el suyo. La literatura no es una ciencia, pero la teoría de la literatura sí. Y la literatura como tal postula una interpretación racionalista que no es la misma que postula la matemática, ¿no? Que no es la misma que postula la matemática, o la que postula la historiografía, o la que postula la lingüística, aunque pueda haber ciencias que mantengan entre sí regiones próximas unas a otras. El caso es que este poema que analizamos tiene una cita muy importante con la poesía pura, lo cual nos obliga a delimitar qué es la poesía pura, referirnos a la poesía pura. Y tenemos en este sentido una cita con Juan Ramón Jiménez, que es el constructor, el artífice de la poesía pura en la literatura española y en lo que prácticamente fue, bueno, pues la literatura europea de los movimientos anteriores a las vanguardias. Vicente Gao solía decir que la poesía de Juan Ramón Jiménez pasó del impresionismo fenomenológico al intelectualismo fenomenológico. Dicho de otra manera, pasó de las impresiones sensibles a las impresiones intelectuales, por decirlo de una manera que esto resulte comprensible o que resulte legible. ¿Pero qué quiere decir esto? Esto, desde el materialismo filosófico, nosotros interpretamos esta declaración en términos mucho más amplios. Para el materialismo filosófico, el mundo, la realidad sensible, el mundo interpretado, la materia interpretada, tiene tres géneros de materia, se organiza en tres géneros. Hay un primer género que sería la materia física, estrictamente física, como puede ser la mesa sobre la que estoy, o el cuerpo físico que cada uno de nosotros tenemos. Pero hay una segunda dimensión, que es una dimensión psicológica, es decir, son los contenidos psicológicos de nuestra vida, las reacciones psicológicas ante los hechos materiales a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, ante un pitbull o un rottweiler, bueno, puede haber una reacción de temor, ¿no? Es decir, si yo ahora mismo metiera en esta sala 6 perros hambrientos durante 7 días sin comer, 3 rottweilers hambrientos durante 7 días sin comer nada, y me fuera y los encerrara con ustedes, probablemente tendrían miedo. Probablemente, no lo sé, a lo mejor tendrían miedo los perros, pero me inclino a pensar que causaría temor eso. Pues esa reacción psicológica motivada por un hecho físico, naturalmente la psicología siempre tiene un fundamento físico, y que da lugar también a consecuencias no menos físicas, tiene, digamos, su motor nuclear en la psicología del individuo. Eso es lo que el materialismo filosófico llama la materia segundogenérica. La materia primogenérica sería estrictamente física, la segundogenérica sería estrictamente psicológica y la terciogenérica sería estrictamente lógica. Si interpretamos el agua en estos términos de M1, el agua en M1 sería, bueno, pues lo que hay en el mar, lo que hay en un estanque, lo que cae cuando llueve, lo que sale cuando abrimos el grifo. El agua psicológicamente es lo que para cada uno de nosotros esto significa. Para Lorca el agua estancada significaba infertilidad y el agua en movimiento significaba fertilidad, pero eso no quiere decir que si uno o una se mete debajo de un chorro de agua en movimiento se fertilice más que otro que no lo haga. Quiero decir, eso es una interpretación completamente psicológica, completamente psicológica. Si no, los remedios de la fertilización serían más poéticos que efectivos, ¿no? Más poéticos que medicinales, quiero decir. Y en términos lógicos y conceptuales, el agua es H2O, no tiene más.
Es decir, esa es la tridimensionalidad que en el espacio ontológico, que tal como lo describe Gustavo Bueno en los ensayos materialistas, tenemos, y a ese criterio nos vamos a atener. De tal manera que, ¿qué es lo que ocurre con la poesía pura? La poesía pura es una... Yo la he definido siempre como una poética del yo, como la poética del autologismo, como la poética de la subjetividad más personal, en la cual el mundo queda reducido a un formalismo terciogenérico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el poeta que ejerce la poesía pura lo que hace es objetivar en el poema sus experiencias psicológicas personales formalizadas en términos conceptuales y lógicos, pero reduce la lógica a su psicología, reduce la lógica a un autologismo. Eso es lo que quiero decir cuando hablo de poesía pura. Por eso califico la poesía pura de una poética autológica, de una poesía del yo. Es como si cualquiera interpretara las normas del código de la circulación desde el punto de vista de su experiencia personal e hiciera un código de circulación en poesía, poéticamente, metrificado, pero desde su punto de vista exclusivamente personal. Evidentemente así no se puede circular. Claro, de ninguna manera cuando la Guardia Civil de Tráfico detiene a alguien uno le puede recitar poéticamente un código de la circulación de uso exclusivamente personal. Bueno, la situación sería no solo de una multa, sino que llamarían naturalmente a una ambulancia, a una UBI móvil, y se llevarían a esa persona pues a la sala donde pudiera ser de alguna manera rehabilitado, ¿no? o curado o subsanado, etcétera, etcétera. Luego, claro, nos encontramos también con algún poeta. Los poetas suelen ser, por lo común, muy malos intérpretes de la literatura, y se me dirá que es mentira, que Octavio Paz era un gran intérprete de literatura. Bueno, Octavio Paz era un poeta y lo vamos a dejar así, para no causar molestias al personal. Era un gran poeta y lo vamos a dejar así. Los poetas con frecuencia son nefastos cuando se ponen a interpretar la literatura. Los filólogos no lo son menos, porque los filólogos consideran que la realidad está hecha de palabras y creen que la realidad no va con ellos, que con ellos solo van las palabras, y eso es un gran error. Pero bueno, allá los psiquiatras que se ocupan de ello. Lo cierto es que los poetas, cuando hablan de literatura, cometen muchos errores, y se convierten más que en intérpretes fiables, en sofistas muy hechizantes, muy seductores, muy entretenidos. El propio Vicente Huidobro, se atribuye a Vicente Huidobro, yo no he encontrado exactamente esa cita, pero se atribuye a Vicente Huidobro la afirmación de que, la tengo aquí delante, un poema no debe significar sino ser. Bueno, esto es una tontería como la copa de un pino, porque esto supone proclamar la supremacía de la ontología sobre la semántica. Si se dice que un poema no debe significar, no debe tener semántica, sino solo ser, es decir, solo ontología, estamos diciendo que las cosas son pero no tienen significado. Eso es absolutamente imposible ante el ser humano, porque el ser humano, parafraseando a Aristóteles, es un animal semiótico. Es un animal que hace cosas que significan y que está todo el día buscando significado a las cosas. Por lo tanto, decir que la poesía, que es algo, que es un compendio de significados, que es una síntesis explosiva de significados, porque significa muchas más cosas de las que a veces el racionalismo de un solo individuo puede comprender, no signifique, eso es clausurar las posibilidades expresivas de la poesía para reducirlas a un objeto. Hasta una piedra tiene sentido, y si no que se lo digan a Rubén Darío en su poema Lo fatal, ¿no? Dichoso el árbol que es apenas sensitivo y más la piedra dura porque esa ya no siente. Pues no hay dolor más que el dolor de ser vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esa afirmación, si es que la dijo un poeta, la dijo en un momento en que no sabía lo que estaba diciendo. Y suelen ser muy frecuentes esos momentos en los poetas cuando salen de la poesía, ¿no? Cuando salen de la poesía. Saber de una cosa no significa saber de todas. Uno sabe solo aquello que ha estudiado. Por lo tanto, la poesía es y está. Tiene una presencia óntica y, por supuesto, significa. Tiene un valor semántico, un valor semiótico, un valor comunicativo. Por tanto, eso no se puede negar. Y además tiene un valor operatorio, porque esos contenidos semánticos están operados y utilizados por seres humanos en relación con otras obras literarias. Esto no se puede olvidar. ¿Por qué? Pues porque la obra poética instituye un significado que exige ser interpretado. Esas son las características fundamentales del arte y de la literatura. Que el arte y la literatura es un desafío a la inteligencia humana a través de la razón. De hecho, la poesía, como la literatura en particular y el arte en general, es un desafío
a la inteligencia humana a través de la sensibilidad humana, porque utiliza elementos, componentes sensibles del ser humano para exigir a partir de ellos una interpretación racional. ¿Sobre qué? Sobre las formas y las ideas que están objetivadas en esos materiales literarios que les sirven de expresión. Y eso es exactamente la poesía. Claro, la poesía no es ni un grimorio, ni un sortilegio, ni un jeroglífico, ni un hechizo, ni nada que haya que desentrañar para saber cuáles son sus secretos. Es decir, la poesía es un discurso racional que constituye un desafío a la inteligencia humana a partir de la sensibilidad humana, a partir de los sentimientos humanos. Ahora bien, la poesía pura es una poesía acrítica, no critica casi nada, es una poesía muy lúdica, está jugando permanentemente con la realidad a la que se refiere y jugando con esa realidad ante los ojos del lector, ante la inteligencia del lector, y el lector queda embobado con ella, ¿no? Cuando de hecho Juan Ramón Jiménez decía Dios está azul, los filólogos salmantinos, comentaba Gustavo Bueno, quedaban extasiados, quedaban con los ojos en blanco, ¿no? Casi como si, en fin, con los ojos en blanco, vamos a dejarlo así. ¿Y por qué? Reacción de bobo completamente, ¿no? Porque Dios está azul no es que la causa primera o el motor primero adquiera un cromatismo azulado dentro de lo que es el espectro, se convierta en un pitufo o cosa por el estilo, ¿no? O sea, Dios está azul lo que está remitiendo es a un concepto absolutamente lúdico y ateísta de la idea tradicional y metafísica de divinidad. Es decir, por eso alguien como Platón o como Spinoza, o Tomás de Aquino, ya, bueno, Agustín de Hipona pondría el grito en los cielos, es decir, Dios está azul, eso sería una aberración impresionante para un medievalista, por ejemplo, ¿no? Para una mentalidad medieval. Y cuando digo medieval no quiero decir atrasada, la Edad Media estaba mucho más aventajada que nosotros respecto a muchísimos otros aspectos, que nadie minusvalore la Edad Media por nada gratuitamente, que se equivocaría. En la Edad Media nacieron las universidades, que valían entonces mucho más de lo que valen hoy. Cualquier universidad. La peor universidad medieval era infinitamente más valiosa que la mejor universidad de hoy. Pero bueno, eso ya es otra historia. Por lo tanto, insisto, es una poesía acrítica, es una poesía lúdica, pero es una poesía profundamente racionalista. Exige y constituye un enorme desafío al racionalismo humano en su interpretación. Y de hecho, como dije antes, el irracionalismo en el arte siempre es un racionalismo de diseño. La poesía pura no se enfrenta a la realidad, sino que la reproduce esa realidad ante los ojos del lector desde criterios exclusivamente lúdicos por parte del autor. Es decir, y desde criterios superlativamente ilusionantes, seductores, hechizantes por parte del poeta, algo que engatusa enormemente, que seduce poderosamente a lectores de todos los tiempos y de todas las épocas, como vamos a ver aquí. Claro, la poesía pura tiene un fundamento formal y fenomenológico, es la reproducción fenomenológica, la reproducción psicológica del propio yo de una parte de la realidad que expresa conceptualmente, que expresa sintéticamente, ¿no? Juan Ramón Jiménez, de hecho, en sus obras a partir de 1916, 1917, obras como Estío y El diario de un poeta recién casado, de los años 16 y 17 respectivamente, ahí inicia la etapa de la poesía pura, que culminará en poemarios como Animal de fondo del año 49 o Espacio ya sin límites en el año 54. Pero hay que tener en cuenta que en torno al año 30 empieza ya a imponerse una poesía que está absolutamente en contra de la poesía pura, que es la poesía social. Alberti va a hablar del poeta en la calle a partir de 1930 y Pablo Neruda, en Residencia en la Tierra, en 1935, ya extiende el concepto de poesía social, que necesitará un tiempo para seguir imponiéndose, pero a eso a Juan Ramón Jiménez no le afectó para nada. Juan Ramón Jiménez, que era un hiperferolítico, un hipersensible, un místico de sí mismo, un ególatra impresionante, por no decir otras cosas. Bueno, tengo una cita de él aquí que dice: leo menos cada vez porque cada día entiendo menos lo que no sea mío. Claro, eso es un cierre autológico. Es decir, como el propio Fernando Pessoa, que llegaba a dudar de la existencia del resto de la gente, ¿no? Los consideraba como fantasmagorías, etc. Bueno, hay gente que se puede permitir el lujo de volverse idiota en un sentido literal, etimológico, ¿no? Eidoton, en torno a sí mismo, y no pasa nada. Yo eso no me lo puedo permitir, ni tengo interés en hacerlo. El caso es que, insisto, la poesía pura que está marcando este poema que vamos a leer ahora,
es sobre todo una concepción autológica de la realidad expresada en términos acríticos, en términos lúdicos y en términos muy racionales, muy conceptuales y muy lógicos. Es un autologismo fenomenológico formalmente representado en un lenguaje poético. Y vamos ya sin más dilación a entrar en el poema, que debería estar por aquí. Y sin embargo, no sé si está o no. Bueno, no importa. Aquí lo tengo. Vamos a leerlo. Título, idea. Publicación 1928, poemario Ámbito. Hay un temblor de aguas en la frente y va emergiendo exacta la limpia imagen, pensamiento, marino casco, barca. Arriba ideas en bandada, albeantes, pero abajo la intacta nave secreta surge, de un fondo submarino, botado invento, gracia. Un momento detiene su firmeza balanceada en la suave plenitud de la onda, polariza los hilos de los vientos en su mástil agudo y lo rasga, y de un tirón violento mar afuera, inflamada de marcha, de ciencia, de victoria. Hasta el confín externo, lengua, cuchilla que la exime de su marina entraña y del total paisaje profundo y retrasado la desgarra. La mejor forma de comprender lo que significa un poema es tratar de expresarlo en prosa y reinterpretar desde las coordenadas propias el significado de ese poema. De tal manera que esa es una prueba, es un ejercicio importante. Pero vamos a tratar de explicar qué es lo que aquí ocurre. Este poema, ya lo adelanto, describe el nacimiento y la construcción humana de las ideas. Desde la intimidad, digamos, del cuerpo, polarizando esto en la cabeza, sin incurrir en neurocentrismo. El cerebro no es lo que rige el cuerpo. El cerebro es un órgano más del cuerpo, como puede ser el riñón o el corazón. Hoy día hay una tendencia enorme a considerar que vivimos en el neurocentrismo, es decir, que el cerebro es lo más importante del cuerpo. El cerebro no puede pensar sin el cuerpo. El sujeto humano que somos exige una operación, exige ser un sujeto operatorio, es decir, si nos extrajeran el cerebro y lo pusieran encima de una mesa, el cerebro no pensaría nada, porque el cerebro requiere el resto de los órganos del cuerpo, ¿no? Es como sacar los ojos a un tío o una tía, ponerlos encima de una mesa y decir, ¿qué ves? Pues los ojos no verán nada. Y el tío tampoco, quiero decir, o la tía tampoco. Esto es común para los dos sexos, ¿no? Por si caben dudas, vamos. Entonces, de manera que no cabe hablar de neurocentrismo. El poema lo que describe es la construcción de las ideas, poéticamente, en términos de poesía pura, sobre lo que es un cuerpo humano. De tal manera que se habla de un temblor de aguas en la frente. Se sitúa esto, lo que sería la cabeza, la mente, el cerebro, un temblor de aguas. Se acude naturalmente a una imagen metafórica, acuática, incluso a una nave, una metáfora marina completamente, ¿no? En el sentido, se está hablando del nacimiento de las ideas humanas, de la articulación del racionalismo humano, con la imagen marina y la metáfora ascendente de esa imagen marina. De hecho, la poesía es el arte de seducir con la inteligencia mediante ideas que todos creen entender, pero que muy pocos saben explicar. Entonces, hay un temblor de aguas en la frente y va emergiendo exacta. Estos adjetivos son prolépticos porque remiten a la idea exacta. La idea exacta va emergiendo, va configurándose, va perfilándose, va adquiriendo relieve, va brotando. Es como el propio poema de Vicente Aleixandre que se titula Primera aparición, donde compara el nacimiento del día con la imagen femenina de una mujer que va adquiriendo relieve luminoso desde la luz, desde la noche, desde lo oculto. Esta imagen de emergencia, de ascensión, es muy propia de la poesía en general del 27. Piénsese sobre todo en Gerardo Diego, en el Ciprés de Silos, en esa idea emergente, pero muy propio del purismo. Va emergiendo exacta la limpia imagen, pensamiento, marino casco, barca. Es como si de las tinieblas del mar, como si de la bruma del mar emergiera definida una nave, ¿no? Arriba ideas en bandada. La bandada remite a aves, es decir, a pájaros. Es como si brotaran de repente el esplendor de las ideas albeantes. El color blanco es aquí inevitable. Todo el poema remite a la claridad, a la exactitud, a la precisión.
pero bajo la intacta nave secreta surge de un fondo submarino botado invento gracia. Gracia con toda la plenitud semántica que tiene la palabra. Gracia, agraciado, disponer de gracia, disponer de racionalismo, disponer de virtud, disponer de potencia, disponer de don. La palabra gracia tiene también una implicación profundamente religiosa que llega incluso a la lotería, ¿no? El estar agraciado, ¿no? Como señalaba Gustavo Bueno con frecuencia, la lotería es un invento luterano, calvinista, porque premia a los seres humanos al margen de si son buenos o malos por sus obras. Uno puede ser muy malo y le puede tocar la lotería. Es decir, la lotería es lo más anticatólico que hay, en definitiva, porque el catolicismo premiaría a aquellos que se han portado bien, no a cualquiera, arbitrariamente. Pero incluso se habla de agraciado, ¿no? por la lotería. La palabra gracia es una palabra de un contenido teológico muy, muy potente, que no se convoca aquí, pero que tampoco se rechaza. Prosigue el poema y dice: un momento detiene su firmeza balanceada. El oxímoron es muy expresivo en ese sentido, es algo compacto, las ideas son compactas, pero están en proceso siempre dialéctico, en proceso de interacción. En la suave plenitud de la onda. Esta es una imagen muy gratificante, ¿no? En todos los contextos, la suave plenitud de la onda. Polariza los hilos de los vientos, esa metáfora de genitivo, el viento no suele tener hilos, pero es la única forma de hacerlo visible. Polariza los hilos de los vientos en su mástil agudo, de nuevo aparecen componentes semánticos que remiten a la precisión, a la agudeza, a la claridad, y los rasga de un tirón violento mar afuera. Es como si algo incluso ya emergiera del propio mar y saliera de la fuerza gravitatoria del propio mar. Inflamada de marcha, es decir, de energía, de movimiento, de ciencia, que es la palabra superlativa. La ciencia es el positivismo más racional de todos los existentes. Pocas veces en un poema aparece explícitamente la palabra ciencia. Muy pocas veces en la poesía aparece de manera explícita la palabra ciencia, y aquí ocurre. Aquí ocurre. Esto se lo dedico a todos aquellos que dicen que la poesía es irracional y que pretenden hacer de la literatura la trinchera de los imbéciles, disfrazándose los imbéciles de locos, como si la locura fuera una forma superior de racionalismo. La locura en literatura siempre es una locura de diseño y no tiene nada que ver con las locuras reales, ¿no? Que obedecen a diseños que a veces ni siquiera la medicina puede explicar. De ciencia, de victoria. Esa analepsis de ciencia, de victoria, esa recurrencia, donde se identifica la ciencia con la victoria. La supremacía del racionalismo se identifica con la supremacía del ser humano. Por tanto, no hay nada más racionalista que la construcción poética para un autor como Vicente Aleixandre, que está a las puertas de fundar nada menos que el surrealismo en la poesía española. En la última estrofa se advierte que hasta el confín externo, lengua, de nuevo volvemos a un órgano operatorio muy expresivo del ser humano, la lengua. Las lenguas son tecnologías, no son signos de identidad cultural, son tecnologías. La lengua es la principal tecnología de la que disponemos. No es lo mismo utilizar el español como tecnología, hablada por 600 millones de personas, que utilizar otras tecnologías que están menos desarrolladas porque al tener menos hablantes han tenido menos desarrollo, tanto histórico como geográfico. Esto es absolutamente fundamental, sobre todo en el mundo futuro, en el mundo que nos espera, donde realmente las únicas lenguas que se impondrán serán aquellas que desarrollen tecnologías más potentes, indudablemente. Y no deja de ser casual ni aleatorio que el poeta mencione aquí precisamente órganos físicos muy explícitos, porque no está hablando de la lengua en un sentido metafórico o alegórico, está hablando de la lengua como un órgano humano que permite dar forma objetiva a las ideas que inicialmente de forma muy subjetiva han brotado pues en la conciencia o en el cerebro o en la sensibilidad más profunda, cuando se habla de profundidad en un momento dado, de un fondo submarino, podría ser subterráneo, telúrico, lo que se quiera. Estamos muy cerca de lo que será Pasión de la Tierra, uno de los próximos poemarios de Vicente Aleixandre. Cuchilla que la exime, de nuevo volvemos a lo agudo, al corte, de su marina entraña, del total paisaje profundo y retrasado porque ya se queda atrás, porque ya ha sido superado, la desgarra. Esto es casi como un parto, como el nacimiento físico, fisiológico, orgánico de la idea. Es la materialización de las ideas. Por tanto, en este sentido,
me cabe sintetizar que la poesía solo y siempre habla de realidades. No hay realidades más cotidianas que la que responde a la construcción de las ideas. La poesía en general, la literatura en general, el arte en general es un desafío a la inteligencia humana, es un desafío a la razón humana y exige ser interpretado. Por otro lado, cuando algo entra en la literatura, ese algo deja de ser lo que era para ser solo literatura. Cuando cualquier cosa entra en la literatura, cuando la historia entra en la literatura, deja de ser historia. Cuando la medicina entra en la literatura, deja de ser medicina. Porque en la literatura naufragan todos los racionalismos ajenos a ella. En la literatura naufragan, en definitiva, todo lo que sea ajeno a ella. La literatura transforma todo lo que toca. En ese punto podríamos decir que en el sueño naufragan todos los desafíos de la inteligencia, ¿no? El sueño, en definitiva, los soñadores son los terroristas de la inteligencia, porque creen que desde el sueño pueden construir una inteligencia alternativa, cuando, en definitiva, los ideales de los soñadores solo provocan insomnio. De hecho, son los que peor duermen. Lo que quiero decir con todo esto es que la poesía pura es una poética autológica, es una reconstrucción desde la subjetividad más personal a través de conceptos puros de las ideas que forman parte de una realidad con la que el poeta juega, y en definitiva la poesía en particular es un desafío a la inteligencia y el racionalismo humano que exige una interpretación siempre racional.